Cunard, NDL, APAC, White Star Line. A principios del siglo XX, emigrantes de toda Europa buscaban nuevas oportunidades de negocio en el nuevo continente. La floreciente economía, a un lado y al otro del Atlántico, promovía el incesante ir y venir de viajeros que expandían sus empresas más allá del ancho océano. La gran afluencia de viajeros hizo necesario construir grandes transatlánticos, y en 1907 la Cunard, naviera británica fundada en 1838 por Samuel Cunard, pone en funcionamiento dos nuevos buques revolucionarios, los más grandes, rápidos y lujosos hasta el momento. Estos buques eran el Lusitania y el Mauritania. Estos enormes barcos contaban con ascensores, telegrafía sin hilos, luz eléctrica y grandes espacios abiertos. Capaces de mantener una velocidad de 25 nudos, se habían convertido en los navíos más rápidos en cruzar el Atlántico Norte, obteniendo así la apreciada banda azul. Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania competían en una feroz batalla por los grandes beneficios que dejaba el transporte de mercancías y viajeros. Desde 1869, los barcos de la White Star Line fueron construidos por los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, fundada en 1861 por Edward Harland y Gustav Wolff. Cuando Harland murió en 1894, William Peary se convirtió en el presidente de la empresa. En estos astilleros se construiría el barco más famoso del mundo. Un barco que dejaría a todos asombrados por su lujo y colosal tamaño. Este buque sería votado como Titanic. Pero el Titanic no se habría convertido en leyenda si en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York no hubiese tropezado con un elemento de la naturaleza que se fue creando en un proceso que tardó 15.000 años. Hace unos 15.000 años, en la Edad de Piedra, cuando el hombre todavía no había conquistado los mares, comenzó el actual periodo interglacial, con el retroceso general de los mantos de hielo hasta reducirse a Groenlandia y la Antártida. El 85% de los icebergs que se encuentran en el Atlántico Norte proceden de los fiordos de Ilulissat, en Groenlandia. Fue allí donde se creó el iceberg que colisionó con el Titanic. Esta pared de hielo produce más icebergs que cualquier otro lugar en todo el hemisferio norte. Miles al año gracias a una cuenca de hielo del tamaño de la península ibérica. Aquí se encuentra la mayor fábrica de icebergs. Pero solo los más grandes consiguen llegar finalmente a alta mar. Son los mega icebergs. La cuenca del Ilulissat producía en 1907 uno o dos de estos mega icebergs al año. Aún así, todavía tardaría unos 3 años en alcanzar la costa. En ese tiempo se rompería y sufriría frecuentes golpes con otros icebergs que harían que su tamaño se redujera considerablemente. Sin embargo, todavía sería capaz de dejar pequeño al mismísimo Titanic.
Mientras el iceberg comenzaba su andadura por la cuenca del Ilulissat hacia la costa, en Londres, Inglaterra, nacía el proyecto para crear el buque más grande del mundo. Durante una cena celebrada en la casa londinense de Lord James Pirrie, una noche de julio de 1907, Bruce Ismay, director gerente de la naviera White Star Line, y James Pirrie, presidente de la compañía de construcción naval Harland & Wolff, concibieron la idea de construir 3 fabulosos barcos para competir con los nuevos barcos de la Cunard. El acuerdo también incluiría un compromiso de exclusividad por la que Harland & Wolff no podría construir barcos para los rivales de la White Star Line. Tu barco el que ha superado el récord de travesía del Atlántico. Contrariamente a la creencia popular, el Titanic no se creó como un barco extraordinario. Era el segundo de un trío de transatlánticos. Los barcos gemelos Olympic y Britannic se construyeron para competir con los transatlánticos de Turbina Express, Mauritania y Lusitania. La velocidad no lo es todo. Ganar a la Cunard en velocidad salía excesivamente caro. Pasados los 21 nudos había que emplear la misma cantidad de energía por cada nudo adicional, lo que llevaba un considerable gasto de carbón, cosa que escaseaba en ese momento. Pero comprenderás por qué White Star tiene que responder. Sabes que esa lucha por conseguir velocidad es fútil. Los costes no cuadran. Si la gente quiere escala, le daremos escala. ¿Lo ves tan grande como el Mauritania? No. Y una mitad más. El buque más grande del mundo. Para competir con Cunard necesitaríamos 2 barcos. Para vencer, necesitaríais 3. En Londres había nacido el proyecto del Titanic, pero no sería allí donde se construiría, sino en los astilleros que Harland & Wolff tenían en Belfast. Allí estaba la Casa de Planos, el edificio que era el centro neurálgico de Harland & Wolff. Hoy en día este edificio está obsoleto, pero en 1908 en su apogeo era la sede de un imperio que contaba con más de 50.000 empleados en el Reino Unido, 30.000 de ellos en Belfast, y tenía una extensión de 185 acres. Firmados los acuerdos y hechos los anuncios correspondientes, los ingenieros navales diseñaron los planos en la iluminada oficina. De los tableros de dibujo fueron surgiendo las grandes escalinatas, las amplias cubiertas, el gimnasio, la piscina cubierta, los baños turcos, lujosos salones y amplios camarotes de tercera clase para atraer el lucrativo negocio de los inmigrantes. Estos planos fueron aprobados el 29 de julio de 1908 por Bruce Ismay y otros directivos de la White Star. El plano general refleja la división del casco en una serie de compartimentos virtualmente herméticos. En los planos originales el Titanic tenía 3 chimeneas y 3 ascensores menos, pero los planos fueron modificados. Pirrie pensó que 4 chimeneas sería más impresionante y la gente pensaría que el barco sería mucho más rápido, pero en realidad esta 4ª chimenea solo tenía efectos de ventilación. Al otro lado del edificio se encontraba el astillero. Para poder realizar estos barcos de gran tamaño, fue necesario tirar abajo los antiguos astilleros y construir una gran estructura de andamios y de grúas, conocida como el pórtico a rol. Tres gradas fueron elevadas al nivel del suelo para hacer sitio para 2 enormes andamios colgantes, sobre los que descansaría el Olympic y el Titanic. En el centro había un intrincado sistema de grúas móviles diseñados para llegar a cualquier punto de los buques. Además contaba también con 4 ascensores. La estructura tenía una altura hasta la parte superior de la grúa más alta de 68 metros, 256 metros de largo y 82 metros de ancho. Toda la estructura pesaba casi 6.000 toneladas.
Se tardó en construir casi 2 años y costó 175.000 euros de la época, lo que hoy vendría a ser unos 11 millones de euros. La quilla del Olympic comenzó a construirse el 16 de diciembre de 1908. Era la primera vez que se construía una estructura de tal envergadura. El Olympic llevaba ya 5 meses en construcción cuando comenzaron los trabajos del magnífico Titanic con la colocación de la quilla. Sus números, 400 para el Olympic y 401 para el Titanic. Era el 31 de marzo de 1909. Para ello se necesitó la ayuda de todo un ejército de trabajadores. 15.000 personas trabajaron en el Titanic. Uno a uno se fueron colocando los 300 armazones del casco. Una vez colocada la quilla, se construyó una estructura de cuadernas que formaban las costillas del barco. A principios de 1910 el esqueleto estaba terminado y se comenzó con la cubierta exterior. 2.000 planchas de acero de 10 metros de largo por 2 de ancho. Cada una de ellas tenía más de 3 centímetros de grosor y un peso de 3.000 kilos. Las planchas se sujetaban a los armazones por 3 millones de remachas. El 80% se hacía con remachadoras que colocaban roblones de acero más fácilmente manejables, pero en la proa las líneas curvas del casco eran demasiado complejas para las remachadoras, lo que hacía que tuvieran que ponerse a mano. Entre cada plancha de acero había una costura de remaches a prueba de agua. Pero en la proa, en lugar de acero, se utilizaron remaches de hierro forjado porque eran más fáciles de manipular manualmente. Pero el hierro forjado no es tan fuerte como el acero, algo que los fabricantes sabían muy bien. Para tratar de equilibrarlos, mezclaron el hierro con una sustancia llamada escoria que formaba pequeñas partículas cristalinas a lo largo del remache y lo reforzaba. Pero obtener esa aleación de hierro es muy complicado. Si se emplea demasiada escoria, los roblones pueden debilitarse. En pruebas realizadas en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, se reveló que estos roblones no tenían la consistencia adecuada. Se hicieron pruebas haciendo una sección del casco con el diseño original. Los roblones se calientan a una temperatura de 600 grados y se introducen entre 2 planchas de acero de 2,5 centímetros para unirlas. Cuando los roblones se enfrían, juntan las 2 planchas con una fuerza colosal y crean el compartimento estanco esencial necesario para la supervivencia del Titanic. La muestra se coloca en una plancha hidráulica a la que se le irá ejerciendo una presión progresiva. A 1.800 kilos de presión, la plancha empieza a doblarse. A 2.700, las planchas empiezan a separarse. A 4.500 kilos de presión, los roblones ceden. En las pruebas del microscopio de electrones se aprecia la escoria claramente visible en forma de cristales oscuros dentro del hierro. En esa zona el hierro comienza a debilitarse, las diminutas fracturas se extienden por toda la superficie hasta que el roblón se fractura. Se cree que el iceberg debió de ejercer una presión de 6.500 kilos al Titanic. Aunque hoy en día no es aceptable esa aleación, en 1912 era lo mejor que se podía conseguir. Se contrataron calderos, que se encargaban de calentar los remaches en hornos de coque para poder trabajar mejor con ellos. Muchos remachadores sufrieron problemas de oído a largo plazo, causados por el ruido que hubieron de soportar mientras manejaban las máquinas remachadoras. A los obreros se les pagaba por roblón, cuantos más ponían, más cobraban. Prácticamente todos los transatlánticos tenían ya mamparos de aislamiento. El Titanic tenía 15 mamparos que dividían el barco en 16 compartimentos estancos alineados en el fondo del casco.
Los mamparos no llegaban hasta la cubierta porque los diseñadores no lo consideraron necesario. Incluso con 4 compartimentos inundados de proa o 2 de los laterales, el barco no se hundiría, lo que lo hacía muy seguro porque era raro que en una colisión resultara dañado más de un compartimento. Basado en los compartimentos que podía aguantar inundados, el agua no debería sobrepasar los mamparos. Pero si el agua llegaba a sobrepasar los mamparos, eso querría decir que había más compartimentos dañados de los que permitirían mantenerse a flote, y el barco sufriría una pérdida fatal de flotabilidad, con lo que se hundiría tanto si el agua sobrepasaba los mamparos como si no. En las cubiertas inferiores se encontraba el sistema propulsor del barco. Consistía en una potente combinación de un motor alternativo a vapor de 4 cilindros de triple expansión y una turbina Parsons de baja presión, que representaban la última tecnología naviera. Las 2 máquinas de vapor principales eran las mayores construidas hasta la fecha. El diseño de estas máquinas permitía la inversión de giro del eje de la hélice sin necesidad de utilizar una combinación de engranajes para ello. El cigüeñal estaba diseñado para minimizar las vibraciones. La altura de cada motor era de 12 metros, 3 pisos de altura, y disponía de 4 cilindros, uno de alta presión, uno de presión intermedia y 2 de baja presión. La distancia vertical que recorre el pistón era de casi 2 metros, 190 centímetros. El vapor procedente de las calderas entraba en el cilindro de alta presión. Al ceder parte de su energía para arrastrar el pistón de alta presión, el vapor se expandía y entraba en el cilindro de media presión. El vapor que salía del cilindro de media presión entraba en los 2 cilindros de baja presión, que tenían un diámetro de casi 2,5 metros. Los motores, calderas, chimeneas y otras partes pesadas del barco no se montarían hasta que el barco fuera botado y atracado en el muelle. Cada una de las 2 máquinas de vapor pesaba unas 1000 toneladas y proporcionaban 15.000 caballos de potencia para mover las 2 hélices exteriores. Estos motores permitían impulsar al Titanic a una velocidad de crucero de 21 nudos, ligeramente más lento que los grandes cruceros de la empresa Cunard. Con los 3 motores a su máxima potencia se obtenían 59.000 caballos, con lo que el buque podía llegar a navegar a 23 nudos. La turbina de vapor de baja presión movía la hélice central. La sala de máquinas del Titanic albergaba 24 enormes calderas principales de unas 100 toneladas cada una, para propulsar las 2 hélices laterales, además de otras 5 calderas independientes para la hélice principal. Cada caldera era alimentada por 6 hornos. En total, los motores del Titanic consumían 53.000 litros de agua cada 24 horas. En sus depósitos se guardaban 7.600 toneladas de carbón, de los que se consumían unos 700.000 kilos diarios. Se decía que el Titanic era prácticamente insumergible por las avanzadas medidas de seguridad, como en los mamparos de su casco y con puertas y estancos activadas a distancia. Y la verdad fue que gracias a estas compuertas el Titanic tardó casi 3 horas en hundirse. Los ingenieros calcularon que de no haberlas llevado el barco se hubiese hundido en menos de 30 minutos, por lo que gracias a la colocación de estas puertas se pudieron salvar muchas vidas humanas, aunque no todas se cerraron. Para poder introducir los motores y otras piezas pesadas del barco, Lord Pirrie había traído desde Alemania una grúa flotante especial. Era la mayor del mundo de su tipo. Podía mover hasta 250 toneladas con un alcance de casi 50 metros. El recubrimiento de placas del Titanic finalizó el 19 de octubre de 1910, un día antes de la botadura del Olympic. Como el Olympic fue el primero de los barcos gemelos, fue el que cautivó el interés de la publicidad y de los medios en aquel momento. Su casco se pintó de gris claro para propiciar las buenas fotografías de la botadura. Por el contrario, el Titanic no se pintó de ninguna forma especial para su botadura en 1911 porque no era el barco principal. Tampoco fue objeto de tantas fotos por parte de Harland & Wolff. Empezó a navegar en 1911 comandado por Edward John Smith, conocido como el capitán de los ricos, por ser siempre elegido como capitán de confianza para los buques más lujosos, que a la postre sería también el capitán del Titanic en su viaje inaugural.
El casco del Titanic estuvo casi acabado a principios de la primavera de 1911. La White Star no acostumbraba a realizar la ceremonia de botadura rompiendo una botella en el casco de sus barcos. En vez de eso, Lord Pirrie dio una señal para activar el mecanismo que soltaba los ganchos. Al retirar los soportes de madera, todo su peso cayó sobre la resbaladera. Para hacer que su enorme casco se deslizara fácilmente hacia el agua, se utilizaron 15 toneladas de grasa animal, mezcladas con 5 toneladas de aceite ferroviario y 3 toneladas de jabón suave. Las pesadas cadenas era lo único que podía detener el impulso del Titanic, y lo frenaron cuando apenas había avanzado la mitad de su propia longitud. El casco del Titanic, de 269 metros y 24.360 toneladas, tardó 62 segundos en deslizarse desde su atracadero hasta las aguas del puerto de Belfast. Ya sin motores alcanzó una velocidad de 22 km por hora. Al cabo de una hora, el Titanic sería remolcado hacia el muelle de armamento para el equipamiento. Las enormes chimeneas fueron transportadas sobre una vagoneta que se desplazaba sobre unos raíles, los cuales llegaban hasta el muelle donde estaba atracado el gran buque. Medían 20 metros de altura y casi 7 metros de diámetro, por los cuales podía pasar perfectamente un tren de largo recorrido. Estas gigantescas chimeneas elevaron la altura del Titanic a más de 50 metros. El ancla del Titanic pesaba 15 toneladas y cada eslabón por sí solo unos 80 kilos. Se necesitaron 20 caballos tirando de un carruaje para transportarla desde la fábrica. Aún visible en el naufragio, fue el ancla más grande que se había hecho hasta entonces. Desde junio de 1911 hasta finales de marzo de 1912, más de 3.000 carpinteros, técnicos, electricistas, fontaneros, pintores, mecánicos, diseñadores de interiores y artesanos de todas las disciplinas se afanaron en equipar al Titanic con la última tecnología marítima y los muebles más suntuosos. ¿Qué pasaría si colisionara con algo? En este punto empezaron las primeras discusiones debido a la ley aplicada para los botes salvavidas. Alexander Carlisle era el diseñador jefe y gerente general del astillero. Entre las responsabilidades de Carlisle se incluían las dotaciones de botes salvavidas y sus pescantes. Debe mantenerse a flote pase lo que pase. En cierto modo, el barco es su propio bote salvavidas. No obstante, veo que han incluido 16 botes salvavidas. ¿16? He incluido muchos más de 16. Pero 16 satisfacen los requisitos legales con exactitud. Lord Pirrie lo sabe. De las previsiones de botes salvavidas, soy el responsable de todo el diseño. Tras 40 años dedicados a la compañía, Carlisle estaba indignado. El reglamento dice claramente que 16 botes salvavidas son suficientes para un buque de 10.000 toneladas en adelante. Lo sé, William, pero el tamaño de estos buques es 5 veces superior. ¿Cómo demonios vamos a meter a más de 3.000 personas en 16 botes salvavidas? Tú has diseñado los barcos para que no puedan hundirse. No lo entiendes, William. Cualquier diseño humano puede fallar.
Yo diría que la primera regla de seguridad es imaginar lo inimaginable. ¿Quieres que nuestros pasajeros hagan lo mismo? ¿Qué? ¿Te imaginas lo que pensarían si las cubiertas de paseo estuvieran llenas de botes salvavidas? ¿Te preocupa que los botes salvavidas puedan alarmar a los pasajeros? La cantidad que tú recomiendas, sí. Nuestra intención es ofrecer a los pasajeros una experiencia única. No asustarlos de tal modo que no quieran volver a viajar nunca en un barco de White Ya, Star. así que esta es una de tus decisiones económicas. Estos barcos tienen que navegar y dar beneficios, Alexander, y yo tengo que construirlos y que den Y beneficios. sin duda, no tener que proporcionar unas docenas de botes salvavidas añadirá una pequeña adición a tu margen de beneficios, ¿verdad? ¿Sabes que eso es una tontería? Alexander. Carlisle no volvería a trabajar para Harland Wolff. En cambio, se hizo accionista de Welling David, la compañía que fabricaba los pescantes. Esta normativa, que databa del siglo pasado, cuando los barcos eran de madera, calculaba los botes en relación al peso del barco. Pero el baremo se paraba en 10.000 toneladas, aunque barcos como el Olympic o el Titanic llegasen a las 46.000. Esto se justificaba porque se consideraba que un barco estanco no necesitaría más botes en caso de accidente, puesto que nunca se hundiría antes de que llegara la ayuda. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic colisiona con el Havre, un crucero de la Royal Navy. La gran cantidad de agua desplazada por el Olympic generó una succión que desplazó al Havre fuera de su curso y lo hizo colisionar. El Havre golpeó de proa al casco del Olympic, abriendo un agujero en los camarotes de tercera clase por el lado de estribor, por lo que tuvo que volver a Belfast para ser reparado. El Olympic sufrió un boquete de 4 metros, dañando también 11 planchas de acero y el sistema de propulsión. Como consecuencia de esta colisión, en enero de 1912, cuando el Titanic ya estaba casi terminado, el Olympic pierde la pala de una hélice y tiene que regresar a los astilleros. Para realizar estas reparaciones, el Titanic tuvo que dejar su sitio en el dique seco a su buque gemelo. Estas reparaciones, que durarían cerca de un mes, hicieron retrasar la fecha de su primer viaje hasta abril de 1912, algo que resultaría fatal. Efectuadas las reparaciones al Olympic, este cedió el sitio al Titanic en el dique seco. Mientras el Titanic avanzaba hacia el fin de su construcción, a 3.000 kilómetros de allí se acontecían otros hechos que se unirían al destino del barco. El iceberg ha tardado 3 años en recorrer los 50 kilómetros que le separaban de la costa. Pero la gran cantidad de hielo que atraviesa esta ensenada es tal que cubre totalmente la superficie del agua. Llega a pasar tanta cantidad de hielo por este cuello de botella y a tal velocidad que el mar está siempre atascado frente a él. Atascado pero empujado por los demás icebergs, le debió costar un año llegar al borde del fiordo de 60 kilómetros. Pero allí donde el fiordo de Ilulissat se encuentra con el mar, el camino del mega iceberg se vio interrumpido. La enorme quilla de los icebergs puede encallar muy fácilmente en este punto. El iceberg quedó encajado, pero con otros empujando desde atrás ocurrió lo inevitable. Al mismo tiempo que el Titanic soltaba sus lazos con tierra, lo hacía el iceberg. Si bien el Titanic había sufrido un retraso en su salida a alta mar, el iceberg hacía lo mismo, dando un giro inesperado y tomando la potente corriente del oeste de Groenlandia que primero lo llevaría hacia el norte. Los barcos se ven afectados por los vientos y las olas, pero los grandes icebergs con enormes quillas son empujados por las corrientes marítimas del fondo. Las costas occidentales de Groenlandia están surcadas por una corriente fría, la corriente del Labrador, con aguas del Océano Glacial Ártico y del ascenso de aguas profundas en la costa occidental de Groenlandia. El mecanismo oceanográfico de esta corriente es distinto al de las otras corrientes frías que están ubicadas a latitudes mucho menores. Las aguas se dirigen en la superficie de este a oeste por 2 razones: los vientos predominantes del este, debidos a la rotación terrestre, y la menor fuerza centrípeta de las aguas superficiales, menor que el de las aguas de mayor profundidad por estar más alejadas del centro de la Tierra.
Sin embargo, en el caso de la corriente del Labrador, el agua en la superficie queda canalizada procedente del océano glaciar ártico, en dirección sureste hacia la isla de Terranova, donde queda cortada abruptamente por la corriente cálida del Golfo. Es dicha corriente del Labrador la que explica la presencia de icebergs a una altitud como Nueva York. Ahora, a unos 20 km al día, el iceberg se va desplazando lentamente hacia el sur.